Mi nombre es Moisés Sepúlveda. Soy el padre de Andrés Fernando Sepúlveda, conocido como el hacker Sepúlveda. Decidí hacer este video para dar a conocer a la opinión pública la real situación jurídica por la cual está atravesando mi hijo Andrés Fernando. La opinión pública conoce cómo se originó este escándalo con mi hijo Andrés Fernando. Todo ese escándalo que ocurrió. Tal vez conozca una denuncia que hice ante la Fiscalía General de la Nación, donde narro todos los hechos que ocurrieron, extraños, eh, antijurídicos, en donde se le obligaban a hacerse una serie de inculpaciones, inclusive que lo llevaron a una condena por un delito que jamás existió, el concierto para delinquir. Nunca dentro del proceso de Andrés Fernando se probó tal ilícito. El concierto para delinquir exige ciertas condiciones, ciertos elementos que en forma reiterada lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Y ninguno de esos elementos pudo ser probado por la Fiscalía. A pesar de eso, se le obligó a autoinculparse y se le condenó por ello. Es ese delito, concierto para delinquir, el que después de casi 6 años de prisión lo tiene todavía allí sin poder recibir ninguno de los subrogados penales a que legal y constitucionalmente tiene derecho. Para que la opinión conozca, el concierto para delinquir es un delito especial que exige al menos como mínimo 2 personas. Puede afirmarse sin temor a equivocación alguna que Andrés Fernando es la primera persona que en un estado de derecho se le condena a él y solo a él y a nadie más por el delito de concierto para delinquir. El otro acusado por el mismo delito de concierto para delinquir fue el doctor Luis Alfonso Hoyos, pero la Fiscalía jamás pudo demostrar una vinculación de concierto entre el doctor Luis Alfonso Hoyos y Andrés Fernando. Prueba de ello es que años después fue sometido a juicio y en una primera instancia fue absuelto. Apeló la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá y el tribunal confirmó la absolución y en la sentencia regaña, digámoslo, a la Fiscalía por las pruebas tan pobres que presentó para demostrar un ilícito que es grave por su naturaleza. Al quedar Luis Alfonso Hoyos libre de toda responsabilidad, automáticamente queda libre de toda responsabilidad Andrés Fernando, porque él solo, vuelvo y repito, no puede cometer el delito de concierto para delinquir. El delito como tal, entonces, repito, nunca existió. Este delito de concierto para delinquir prohíbe expresamente que se concedan ciertos derechos, concretamente los subrogados penales, como son una posible libertad condicional, una casa por cárcel, entre otros. Pero a pesar
de que está ya probado con 2 sentencias absolutorias a favor de Luis Alfonso Hoyos y por tanto declarado que el delito como tal no existió, él sigue en prisión. Andrés Fernando ha cumplido ya 6 años físicos de cárcel. No ha tenido ningún solo descuento. Porque primeramente estuvo en el búnker de la Fiscalía, eso no contaba para redención alguna. Luego estuvo en la Picaleña, donde tampoco contaba para ninguna redención de la pena. Estuvo también en un patio especial para extraditables, tampoco le contaban redención para la pena. O sea que ha cumplido con 6 años que materialmente ha estado preso. En este último año, cuando Andrés Fernando ya debería de estar disfrutando de los subrogados penales y que no lo ha hecho por culpa de este delito inexistente, él ha tenido una serie de accidentes que lo han tenido en grave peligro. Ha tenido daños cerebrales, ha recibido puntazos con armas cortopunzantes, entre otras cosas. Ha sido un último año lleno de dificultades, no solo para él, para nosotros como familia, porque después de lo ocurrido últimamente no sabemos, y ojalá nunca ocurra, nos llaman para lo peor. Disculpan que repita una vez más, por un delito inexistente, un delito que solamente se le ha imputado a él. De lo dicho hasta ahora, queda claro que a Andrés Fernando se le violó en forma expresa el derecho fundamental al debido proceso. Entonces, el camino a seguir ahora es enderezar ese proceso. Por ello, acudimos al Tribunal Superior con una acción de tutela en la cual se solicita que, no existiendo ya el delito de concierto para delinquir, se le reconociera entonces los subrogados penales a que tiene derecho. El tribunal respondió que en ningún momento habíamos solicitado el reconocimiento de esos subrogados, por tanto, no era posible alegarlos mediante tutela. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se iban a solicitar si estaban expresamente prohibidos por la misma ley, concretamente por el delito de concierto para delinquir? Quedamos como envueltos en un círculo. Por una parte, los subrogados eran inconcebibles con el delito concierto para delinquir. Ahora que desaparece el delito, tampoco se puede acceder a ellos porque, según el tribunal, no puede ordenar al juez de ejecución de penas cambiar el sentido de la condena que recibió. La situación, por tanto, para él sigue exactamente igual. Al ser negada la acción de tutela como mecanismo transitorio, se interpuso recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Falló confirmando el primer fallo. Ahora el camino a seguir es solicitarle a la Corte Constitucional que revise
este fallo emitido por el Tribunal Superior. Mientras tanto, tenemos otro camino a seguir, no sé cuán largo, pero es el de interponer el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el juez competente, teniendo en cuenta que la sentencia contra Andrés fue proferida por un juez penal del circuito. Como acabo de decir, nos quedan aún varias acciones jurídicas por delante. Es un camino procesal largo. Y mi pregunta es, ¿y Andrés Fernando, mientras tanto, sigue pudriéndose en una prisión? Pregunto, estando plenamente demostrado que el delito de concierto para delinquir, por el cual fue procesado y condenado mi hijo Andrés Fernando, nunca existió como tal, y que él ya ha cumplido en prisión el tiempo necesario para acceder a una serie de derechos de subrogados penales, ¿tiene acaso que esperar más decisiones judiciales? No es posible que, estando plenamente demostrado este hecho, los jueces tengan las facultades necesarias para hacer tal declaración y conceder la libertad a Andrés Fernando. Hace más de un año que mi hijo Andrés Fernando debiera estar en casa. Él ya ha cumplido. La justicia tiene la oportunidad de restablecer plenamente sus derechos procesales que han sido violados. De todo corazón pido a la opinión pública comprensión por mi posición. Se trata de un hijo. Él ya ha cumplido en prisión y ha pagado por sus errores. Este no es simplemente el llamado de un padre, de unos hermanos, de una familia, para que Andrés Fernando vuelva al hogar. Es un llamado a la justicia para que restablezca el debido proceso y para que por primera vez en nuestro caso actúe conforme a derecho.